Bueno, le damos las gracias por asistir a esta iniciativa, una iniciativa que se llama Juan Fernández Sostenible. Más bien, en palabras vulgares, es como bajar un poquitito la ampolleta para que se nos prendan nuevas ideas y podamos soñar un poquitito en un pueblo como queramos desear. Aquí no se está imponiendo nada, sino que Cristian nos va a hablar sobre tácticas y prácticas de sustentabilidad para que algunos, si tienen alguna idea, la puedan implementar. Y también nosotros queremos, la idea de esto era tener un sondeo general de qué es lo que estaba pensando la comunidad y si aceptaban esta idea, si le parecía una idea para poder seguirla después trabajando. Así que Cristian no es tan ajeno a la isla, lleva harto tiempo viniendo para acá, así que no es cualquier persona y tiene una expertise bastante interesante en el tema, así que, estimado, adelante, por favor. Gracias, Chupa. Bueno, también yo le agradezco por venir. Usar parte de su tarde acá se agradece. Vamos a partir al tiro rápidamente con lo que dijo Chupa. Claro que no soy tan ajeno a la isla. Fui plástico en algún minuto el año 97, cuando en el camping todavía uno podía quedarse. Después del año 99 vine como estudiante de arquitectura. La verdad que en el año 97 la isla me impactó mucho y me dio la sensación de que yo podía hacer algo. Y de alguna manera como que me enamoré un poco de San Juan Bautista o de Juan Fernández en general. Vine el año 99 ya con esa idea más clara a hacer un diagnóstico completo de lo que era San Juan Bautista. La idea era generar un diagnóstico que arrojara información sobre recursos naturales, recursos humanos, recursos económicos y también temas de infraestructura, recursos, ordenamiento territorial, etc. Y finalmente también un análisis al plan regulador que en ese momento se estaba comenzando a desarrollar, que fue uno que luego se demoró un poco en ser aprobado. Finalmente estábamos justo antes del tsunami, por aprobar las modificaciones a este, y finalmente se aprueba uno a partir del tsunami con una ley especial. Pero como dije, lo que logramos fue hacer un recuento completo, un catastro completo, alturas de edificación, data de la edificación, uso de suelo, etcétera, para llegar a de alguna manera una propuesta de 16 medidas de desarrollo sustentable concretas para San Juan Bautista que tienen que ver con el automóvil, energía, etcétera. Temas que algunos vamos a hablar, otros no. Una vez terminado ese trabajo, que fue una tesis universitaria de la carrera de arquitectura de la Universidad de Chile, va con otro proyecto que también tenía que ver con esa misma carrera, mi proyecto de título, que es un proyecto de diseño arquitectónico. Ese proyecto de diseño arquitectónico iba a ser, o fue una estación experimental de investigación y conservación botánica, fue como se llamó. Se tomaron en el ejercicio del diseño los elementos básicamente de lo que era el archipiélago. La idea de la cueva como una forma primera del origo, la idea de los vestigios fundacionales, la idea del bosque endémico, pero también una especie de licencia del autor, la idea del náufrago ejemplificado en una pluma, por el hecho de ser un elemento que no es de ninguna parte. Ese proyecto teóricamente se establecía aquí mismo en el sector donde estamos, en el predio de CONAF. La idea era generar un gran techo filtro de la luz solar que permitiera cultivar en este lado, en 3 invernaderos, todas las especies endémicas que tienen distintas escalas, hasta la mayor que iría en este sector de acá, junto con, qué sé yo, chonta, etc. Aquí veríamos algunos helechos, etc. Y aquí ya los más pequeños, los musgos y líquenes, con un sector de administración, por atrás un sector que lo vamos a ver después, sector de investigación, y este era el sector de residencia para los investigadores. Ahí podemos ver de alguna manera el concepto era reinterpretar el sendero que iba hacia el bosque endémico, se conecta, esa es la propuesta de este proyecto, y de alguna manera se logra entender por las personas que van a ir a visitar el bosque el nivel de importancia que tienen las especies in situ, digamos, a través del trabajo que se está haciendo en forma muy transparente, etc. Ese proyecto, adelante. Hola. Ese proyecto
Fue un proyecto bien interesante para mí, me ayudó a salir de la escuela de arquitectura, pero además lo presenté a un concurso de arquitectura a nivel internacional, 500 entradas, y tuve la suerte de ganarlo a través de ese proyecto. O el premio del proyecto era ir a trabajar a París, ahí donde estábamos en ese momento, con este señor Renzo Piano, un arquitecto, diría yo, top 5 en el mundo, pero que además tiene una visión muy importante también a lo que es sustentabilidad. Antes de que ya viniera el boom de la sustentabilidad en los últimos 5 años, él ya está publicando proyectos de lo que es arquitectura verde, etc. Aquí podemos ver algunos de ellos. Este es uno que es emblemático en los años 70, se llama Museo Georges Pompidou, que está en Francia. Generó una serie de impactos sobre el barrio y de alguna manera lo revitalizó, donde se planteó, imagínense, este edificio en los años 70, no había mucha referencia. Sin embargo, en proyectos más recientes, este es el museo más sustentable del mundo, así se ha definido, está ubicado en San Francisco, es el Museo de la Academia de Ciencias de California. Y aquí vemos otro proyecto que tiene mucho que ver con el lugar donde estamos. Esto es Nueva Caledonia, otra isla del Pacífico Sur que tiene condiciones bastante similares en términos de biodiversidad que la que tiene el archipiélago Juan Fernández. Es un proyecto en el que se reinterpretan las viviendas de la gente nativa de ese sector y se lleva a una escala mucho mayor para hacer un centro cultural que es comunitario. Pero vamos ahora, una vez hecha la introducción, a enfocarnos en lo que nos trae para acá, que es Juan Fernández Sostenible. En este caso sostenible, tomando también un poco el SOS de lo que ha sido el impacto de los eventos de febrero, pero asumido de la forma lo más positiva posible a través de tácticas y prácticas sostenibles post-tsunami. Ese es de alguna manera el concepto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Hasta ahora? ¿Muy bien? Seguimos. ¿Qué significa sostenibilidad? ¿Alguien se atreve? Que sea sustentable en el tiempo. ¿Ya? ¿Alguien más? Innovación. ¿Ya? Bien. ¿Chupa? ¿No sabes? No entiendo Qué bonito nada. pregunta. No entiendo nada. Estamos cerca. Sostenibilidad de alguna manera es una especie de equilibrio. Generalmente lo que se habla, digamos, hay distintos conceptos, pero todos más o menos llegan a lo mismo, uno más específico que otro. Se llama, por ejemplo, la triple línea de resultados, que habla de lo económico, lo social y lo natural. Se habla también de otro concepto que es People, Planet, Profit, que es gente, planeta y utilidad, que también desde el punto de vista económico. Pero hay una que a mí me gusta bastante, que es un sistema que no detiene en el tiempo, un poco como lo que dices tú, Julio, en su dimensión económica, social y ambiental. Pero yo le agregaría, y últimamente se considera aceptable, agregar el concepto o las variables políticas, físicas y humanas, para tener un globo mucho más amplio. Fíjense bien en la palabra sistema, que se va a hablar bastante en esta presentación. Ahora, uno de los pilares de la sostenibilidad es el concepto de comunidad, y más específicamente la tarea o la capacidad que podría tener esa comunidad de generar acción y participación. En ese sentido, la capacidad que podría tener una comunidad es, por ejemplo, de ser protectores de su tierra, sus recursos, y también de ser creadores de su propio futuro. Hay una tremenda responsabilidad no solamente de las generaciones actuales, sino que también de las futuras, pero hay una relación entre lo que es la actual y la futura, donde a través de educación nosotros podemos darles una mejor herramienta a nuestros niños. Conceptos de ecología, algunos términos fundamentales son importantes para entender algunos otros conceptos que vamos a hablar ahora. El concepto de redes, vamos a hablar básicamente de un sistema en general, pero aquí vamos a estar hablando de los conceptos aquellos. Todos los elementos de los ecosistemas están interconectados a través de redes de relaciones. Por ejemplo, la abeja y el polen tienen un sistema que genera de alguna manera una especie de feedback. Los sistemas, la naturaleza está compuesta por sistemas de sistemas. Cada sistema es un todo y al mismo tiempo es parte de un sistema mayor, es decir, elementos, como bien sale aquí, que se van de alguna manera anidando dentro de otros y eso genera relaciones entre ellos. Los ciclos son cuando los miembros de una comunidad ecológica dependen del intercambio de recursos. Los ciclos en un ecosistema se intersectan con ciclos regionales e incluso globales, es decir, hay también una relación de sistemas sobre sistemas. Desarrollo de alguna manera es cómo se adaptan y evolucionan estos sistemas o estos elementos de las comunidades
ecológica. Y por último, uno que es muy importante, que tiene que ver con, de alguna manera, la resiliencia, es el equilibrio dinámico. Nosotros tendemos a pensar que el equilibrio tiene que ver como con una situación estática, donde ya una vez que se generó, no cambia. Sin embargo, a través de distintas influencias que se van produciendo entre estos elementos, ese equilibrio de alguna manera se pierde y se vuelve a ganar a través de modificaciones y adaptaciones. Ahora, vamos a hablar de ecología urbana, que es un término que a lo mejor ustedes no han escuchado. ¿Qué es lo que es ecología urbana? De alguna manera la ecología urbana o ecología de los sistemas es un subcampo de la ecología cuyo objeto de estudio son las interrelaciones entre los habitantes de una aglomeración urbana. Es decir, empezamos a ver que aparecen diálogos entre distintas disciplinas dentro de lo que son las comunidades o las áreas de aglomeración social, como por ejemplo el urbanismo, la economía, el derecho, la historia. Es un poco distinto al urbanismo clásico que solamente se preocupa de ciertos elementos, de alguna manera toma el diálogo de los demás. Permite y promueve un entendimiento sistémico, holístico, eso es lo que hablábamos antes, un sistema. Y de alguna manera la ecología urbana ocupa diversas cuestiones ambientales vinculadas con los recursos hídricos, los residuos, el consumo energético, la contaminación, y desde ese punto de vista es que vamos a tener esta presentación. Yo soy arquitecto, pero como digo, en esa misma idea vamos a ampliarlo un poco. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale, ¿sí? O sea, no me quedó claro, esto que tú estás haciendo es parte de un proyecto, tú representas a alguien, ¿qué fin tiene? Eso no me quedó... ¿Qué fin tiene? Bueno, como explicó Cristian trabaja para una ONG que se llama Oikonos. ¿Ya? Y Oikonos tiene un objetivo de conservación. Pero a partir, no sé si tú quieres explicar mejor lo que pasó a partir del tsunami, Oikonos abre una oportunidad de donaciones en Estados Unidos, donde la gente, digamos, donó cierta cantidad de plata de manera que se pudiera digamos, hacer reconstrucción o de alguna manera acciones hacia la recuperación del hábitat humano. En ese sentido, entiendo, se hicieron 3 niveles de acción. Una de ellas es educación ambiental, otra de ellas es limpieza de escombros y otra de ellas es, ¿la tercera? Diseño paisajístico. Diseño paisajístico. Pero cuando nos dimos cuenta de la oportunidad que había de alguna manera de empezar a hacer una especie de fundación de términos de sustentabilidad, porque hay una necesidad importante en ese sentido en la isla, aunque lo vamos a ver un poco más adelante. La isla requiere de un equilibrio que no se ha podido lograr, al menos en su sector urbano. Es que nosotros hemos tomado esta iniciativa de alguna manera entregar esta información. Esto no es una propuesta, no es un proyecto, sino que de alguna manera es, como dijo Cristian, abrir un poco el abanico de las posibilidades que tienen ustedes, de manera que en el momento que sí se establezcan proyectos, y nosotros también les puede ayudar en eso de alguna manera a acercarse un poco más en la forma práctica, pero San Juan Bautista es una localidad que se va a reconstruir. Y la idea es que ustedes sepan a qué pueden aspirar. Ese es un poco el concepto. ¿Se entiende un poco mejor? Entonces, la idea de alguna manera es que ojalá salgamos de esta sala con una visión un poquito más amplia, no solamente de lo que es sustentabilidad, sino que también de cómo abordar ciertos problemas de ese carácter. Entonces volvemos. De las partes al todo, ¿qué significa pensamiento sistémico? Normalmente estamos acostumbrados a una visión bastante sesgada de los problemas. Encontramos un problema, lo solucionamos, pero no nos damos cuenta de la influencia que tiene con problemas anexos, etc. Por ejemplo, en este caso la definición de pensamiento analítico es aquel que realiza la separación del todo en partes que son identificadas o categorizadas. Esa es la forma tradicional de tomar los problemas. Tenemos un problema de agua, vamos y contratamos el proyecto de agua. Tenemos un problema de basura, contratamos el proyecto de basura, pero no vemos cuál es la relación entre los dos elementos, y ese es un problema clásico. Sin embargo, el pensamiento sistémico es un proceso de entender las partes de un todo, es decir, entender el problema en general y tomar de alguna manera el problema de distintas disciplinas y llegar a un sistema de soluciones. Y eso es un poco a lo que se quiere llegar, que esas influencias se tomen en cuenta. Eso te puede llevar a un pensamiento creativo de alguna manera influenciado por el total. Y en ese mismo camino me tocó ir a un seminario de reconstrucción en la Universidad de Concepción, donde CEPAL habló de alguna manera de cómo es el desarrollo sistémico post-desastre. Volvemos a hablar de lo sistémico, de lo general. CEPAL
de alguna manera hace este gráfico donde lo que explica es que en el momento en que se produce un evento como el tsunami, en este caso, en que uno está en la línea azul, existe un valor para cada uno de los factores que generan este sistema. Un sistema que está regido por lo humano, lo social, lo natural, lo financiero, lo físico, lo político, lo mismo que habíamos hablado en la definición de lo sustentable. Entonces viene el momento del evento, todo este sistema colapsa en ciertas partes con mayor cantidad. Sin embargo, cuando de alguna manera baja el valor de lo humano, la relación con lo social también cambia, lo mismo que lo físico, se afecta el sistema por completo. No es algo que nosotros podamos solucionar a través de un solo valor. ¿Qué es lo que promueve CEPAL? CEPAL promueve la adaptación, estamos hablando del desarrollo sistémico y la planificación de la reconstrucción de sectores urbanos, la reducción de la vulnerabilidad ante amenazas conocidas, también lo que promueven ellos es la mitigación, que es la reducción de elementos que aumentan las amenazas. Eso es algo que es muy importante, sobre todo en el proceso que viene hacia adelante de reconstrucción de San Juan Bautista. Una visión de recuperación y reconstrucción con igualdad implica una visión sistémica del proceso de desarrollo. Normalmente, como dije, acotamos los problemas a veces por recursos, otras veces por mentalidad. Entender la sostenibilidad más allá de lo ambiental. Se tiende a pensar que la sostenibilidad tiene que ver solo con lo ambiental y tiene que ver más con un equilibrio, como hablamos más temprano. Comprender que el riesgo no se distribuye uniformemente. Hay gente que se afectó más que otros y eso puede volver a ocurrir. Asumir las desigualdades pre-desastre como parte de la causal del mismo. La reducción del riesgo implica construir resiliencia. Resiliencia significa la capacidad que tenemos de recuperarnos ante ciertos eventos de cambio, como hablamos antes un poco lo del equilibrio dinámico, etc. Vamos a seguir avanzando, pero la idea de alguna manera que promueve CEPAL en su calidad de institución mundial es tomar el desastre como una oportunidad de cambio sistémico. Un sistema que antes no funcionaba bien, quizás esta es la oportunidad como poderlo calibrar y que funcione mejor. Tres conceptos importantes que también promueve CEPAL. Build Back Better es construir nuevamente pero mejor. Not Build Back es no construir nuevamente en áreas de riesgo. Sabemos que a veces existe una resistencia a moverse de ciertos lugares, gente que está acostumbrada o tenemos una percepción del área urbana con ubicaciones en el espacio que no queremos quizás cuestionar. Es el momento de hacerlo y ojalá para disminuir riesgos. Y el otro concepto es incrementar la resiliencia en el desarrollo. Ya lo hablamos, la posibilidad de poder recuperarse ante eventos de este tipo. Aparece también una gestión sistémica de los recursos como oportunidad. Hoy día en San Juan Bautista tenemos algunos problemas de desequilibrio, lo vamos a ver más adelante, pero elementos de recursos, como vemos acá, como por ejemplo alimentación, desechos, energía, estructura, vegetación, agua, también son un sistema. También se requiere integrarlo. Y en ese sentido, en una situación o ante la posibilidad de recuperar esa relación o ese sistema, es que podemos incorporar lo que se llama innovación. Esta es una encuesta que hizo la Cámara Chilena de Construcción, se acaba de publicar en septiembre del 2010. La pregunta es ¿por qué no innovamos los chilenos? Algunos dicen, el 13% dice es muy caro, el 2,85 dice me va bien sin innovar, el 1,95 dice no es necesario y el 1,65 dice es un desgaste sin sentido. Pero la gran mayoría, sobre el 80% dice requiere un cambio cultural importante. Y eso es justamente lo que nosotros estamos tratando de presentar, una alternativa de desarrollo que tiene que ver con el equilibrio de la comunidad completa. Para innovar tenemos que pensar diferente y cada vez que lo hacemos generamos un potencial cambio transformador, que justamente es de lo que estamos hablando en esta presentación. ¿Alguien reconoce estas imágenes? ¿Alicia? Ya. Alicia en el País de las Maravillas. En el libro, Alicia le dice al gato de Cheshire, ¿puede usted decirme por favor hacia dónde debería dirigirme desde aquí? Bueno, eso depende en gran medida de dónde quieras llegar, le dice el gato. No me importa mucho dónde, le dice Alicia. Entonces no importa mucho en qué dirección vaya, le dice el gato. Mientras llegue a alguna parte, añadió Alicia a modo de explicación. Ese era su objetivo en realidad. Ah, bueno, seguro lograrás eso, dijo el gato, si solo caminas lo suficiente. ¿Cuán importante es tener claro hacia dónde uno va?
es muy importante porque eso significa planificar. Y el objetivo de la planificación no es solo llegar a alguna parte, como dicen, sino que por el contrario es definir un destino específico antes de comenzar el viaje. De esa manera nos aseguramos que luego caminar lo suficiente podemos llegar al destino establecido. Esto es un ejemplo personal, digamos. Esta es una foto que tomamos en un proyecto cultural medioambiental que hicimos con la organización que yo trabajo, que se llama Global Nomad. Lo que hicimos fue desde Estados Unidos armar un proyecto donde nosotros recorreríamos 1000 kilómetros desde Torres del Paine hasta Ushuaia en bicicleta, y en el camino lo que haríamos era tomar muestras de temperatura para la Universidad de Chile, que tienen un proyecto lo vamos a ver más adelante, de estudio del cambio climático o pronóstico del cambio climático el año 2100. También estábamos tomando fotografías del impacto sobre el medio ambiente del cambio climático, y por otro lado la idea era volver en unos 5 o 10 años a ver en qué condiciones estaba. Sin embargo, la idea de esta imagen es solamente mostrar que al momento de enfrentar este problema nosotros creamos una ruta, sabíamos dónde íbamos a partir, sabíamos dónde íbamos a llegar, y a través de la utilización de elementos como seguridad, energía, íbamos con paneles solares para poder cargar nuestros aparatos como el GPS, etc. Agua suficiente, dirección, saber dónde íbamos, vivienda, digamos nosotros íbamos autosoportados, alimentos, íbamos con alimentos deshidratados porque no nos pesara lo suficiente. Todo eso tiene que ver con logística. Salud, estábamos preparados para primer auxilio en lugares agrestes. Residuos, no queríamos botar basura, y la adaptabilidad que tiene que ver con cómo nosotros llevábamos distintos tipos de neumáticos para distintas superficies que nosotros queríamos sortear. Y la verdad es que fue un proyecto bastante exitoso porque nos adelantamos a la situación. Este es un gráfico que habla de cómo enfrentar un proyecto, de alguna manera una recomendación y un análisis de lo que significa en el tiempo ese proyecto. Aquí vemos arriba programación, desarrollo, detalles constructivos y construcción, que es lo normal que se hace en un edificio, por ejemplo. Cuando nosotros nos enfrentamos a la primera parte, que es cuando generamos la idea del proyecto, el valor de las decisiones que tomamos es muchísimo más alto que el costo que pueden tener en ese momento. Cuando las tomamos a tiempo, nosotros solamente desarrollamos el proyecto y finalmente ya las decisiones están tomadas, el proyecto está ejecutado de forma exitosa. Cuando nosotros no tomamos las decisiones correctas al principio y el tiempo sí sigue pasando, nos encontramos con que las decisiones tomadas cerca del final del proyecto, cuando ya no nos queda tiempo, por ejemplo, que es un recurso, tienen un costo mucho mayor en plata. Y eso es algo que tiene que ver con la planificación también. Por lo tanto, el área más importante de desarrollo de ideas, de alguna manera de definición de las metas, es en esa parte, de manera de tener clara una visión de futuro. Y eso hoy día tenemos la oportunidad de hacerlo con tiempo, una vez ya pasada la emergencia primera, en relación a quién quiere ser San Juan Bautista. Veamos un poco la sostenibilidad global. George C. Chesbrough, un autor de ciencia ficción asociado a las publicaciones de Albert Hitchcock, escribió: el hombre ha perdido una clase muy especial de libertad que jamás se puede restaurar. Era la libertad de ir a lugares en los que jamás había estado el hombre y ver cosas que nadie había visto antes. Era la libertad de abandonar determinada clase de vida y saber que había lugar para escaparse. Ayer hablábamos con la gente de la Cámara de Turismo y hablábamos un poco de que este es a veces el concepto de por qué quiere venir la gente a San Juan Bautista o a el archipiélago en sí. Nos encontramos que en ese sentido cada vez es más difícil. Actualmente el 83% de la superficie terrestre ha sido directamente influenciada por el humano y no necesariamente muy bien. Aquí vemos el mapa de la huella humana de Wildlife Conservation Society. Vemos que las áreas verdes aquí son las que han sido menos influenciadas por el hombre. Esto es lo que se llama la última naturaleza virgen, correspondiente al 17% del planeta, lo cual es muy poco y además está siendo reducido cada vez más. ¿Cuál es otra forma que hemos tenido de afectar el planeta? Hoy día nos encontramos con las emisiones altísimas de gas invernadero. Dos grandes responsables, China y Estados Unidos. China empujando con de alguna manera las mismas tecnologías que
Estados Unidos utilizó para llegar al desarrollo que tiene hoy día. Hoy día Estados Unidos es el segundo digamos, factor de contaminación. Sin embargo, cada persona que vive en Estados Unidos contamina 4 veces lo que contamina un chino. O sea, hay algo para pensar. En ese sentido, algo que se ha establecido es el principio de responsabilidad común pero diferenciada. Todos tenemos responsabilidad en este sistema, sin embargo, no todos podemos actuar. Sí, todos nos afectamos. Entonces nos encontramos con análisis, por ejemplo, dentro del mercado de Estados Unidos, que ya se dieron cuenta que esto es una alternativa, que ellos en el fondo lo pueden convertir en una posibilidad, y una posibilidad en este caso de mercado, cuando se dieron cuenta que los edificios contaminan o de alguna manera son los responsables de un 48% del CO2 en la atmósfera, es lo que han logrado definir ellos, o también que el 76% de la energía que ellos generan, que la gran mayoría la generan con carbón, muy contaminante, es consumida por edificios. ¿Qué es lo que definieron ellos? Que para el año 2030 Estados Unidos, el segundo mayor contribuyente de CO2 en el mundo, llegaría a eliminar completamente el uso de combustibles fósiles en el funcionamiento de sus edificios. Eso se ha convertido en una oportunidad hoy día de negocio. La industria de la construcción y la arquitectura está dando un vuelco. El que no se sube al carro hoy día y no está vendiendo productos que no tienen emisiones o que no son contaminantes, la verdad es que está perdiendo el negocio. Por lo tanto, la industria completa se está cuestionando, y ahí viene un poquito el cambio transformador del que hablamos, cambio sistémico. Esto pone la solución en manos del gremio de la arquitectura y de la planificación urbana en ese país. Pero ¿qué pasa en Chile? En Chile, como dije antes, también nos estamos afectando. Este es el estudio del que hablé antes de la Universidad de Chile, es un estudio muy serio. Aquí solamente estamos mostrando la parte de las precipitaciones, y ellos lo que han pensado, o de alguna manera lo que han podido investigar, es que es la zona central de nuestro país la que se ve más afectada por cambios de temperatura, pero en este caso por una modificación en el patrón de precipitaciones, lo que va a llevar, teóricamente, de acuerdo a este estudio, a una baja o a una disminución de las precipitaciones en un 15 o un 30%, lo cual es bastante importante considerando que en este sector de Chile vive el 40% de la población y que además es aquí donde se produce la gran mayoría del producto agrícola. Hoy día vemos que algunas de las viñas más exitosas de Chile y que las que tienen los recursos se están cambiando al sur. No sé si ustedes, los representantes de la CONAMA, lo han visto eso, pero es algo que está ocurriendo, no se habla, la gente no está diciendo que está habiendo este cambio importante en términos de ordenamiento territorial en base a cambio climático. Sin embargo, está ocurriendo. ¿Y dónde más, a quién más encontramos en este sector? San Juan Bautista, Juan Fernández, que es un lugar donde el agua es escasa, no tenemos una capacidad nosotros de acumulación en el hielo como lo tenemos en el continente, etc. Entonces, ¿con qué nos encontramos? No solamente un problema de agua, nos encontramos con configuración y clima para San Juan Bautista. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros tenemos? Existe acceso limitado al espacio habitable y urbanizable. No podemos crecer en extensión como podría quizás tener la oportunidad de crecer, a pesar de que no es recomendable una metrópolis o una ciudad sin el límite de territorio que tenemos aquí. Los índices anuales de precipitación alcanzan o superan los 1000 milímetros, lo que significa que tenemos gran precipitación, pero por otro lado eso se puede convertir en un riesgo. El año 1980 hubo 290 milímetros caídos en un solo día, con consecuencias en un tremendo aluvión. Hoy día todavía no podemos, al menos yo he podido conversar con gente que son de alguna manera sobrevivientes y perdieron todo. Eso es un problema latente. El impacto y riesgo de desastres naturales y antrópicos, un poco lo que hablábamos antes, los altos índices de erosión y degradación del suelo, tanto en el área rural o de parque y lo urbano, la vulnerabilidad a deslizamientos de tierra, la vulnerabilidad a inundaciones, lo mismo a tsunamis y teletsunamis, que es lo que ocurrió en esta oportunidad, y la vulnerabilidad a incendios forestales, sin tener realmente un sistema que se encargue de mitigarlo. Sistemas medioambientales, existe un sistema de captación, tratamiento y distribución de agua potable bastante eficiente. El almacenamiento de agua es nulo. El sistema de captación, drenaje y tratamiento de aguas lluvias tampoco existe. El sistema de colección y tratamiento de aguas grises tampoco. Y un sistema de tratamiento de aguas negras es un sistema que está colapsando. Hoy día vemos que sobre el 30% de los pozos negros se están rebalsando, lo que
claramente no es una situación y hay que pensarlo quizás de una forma alternativa de gestión. La disponibilidad energética, tenemos una alta dependencia de combustibles fósiles y no existen métodos de generación de energías limpias o renovables hoy día, sin embargo están en el papel. Existe un proyecto bastante aspirable, que haya un que se construya el proyecto eólico. Sin embargo, hasta que lleguemos ahí, algo hay que hacer, no es posible solamente depender de combustibles fósiles y además que estén solamente en el continente. La alimentación, alta dependencia de alimentos desde el continente, no se cuenta con suficiente producción local de alimentos, lo hablábamos ayer bastante largo, y especialmente los vegetales, que ayer hablábamos de más o menos un cálculo, así a grosso modo, se produce solo un 10% de los alimentos que se necesitarían como para que toda la comunidad pudiera consumirlos. Todos esos problemas y ese gran desafío de alguna manera se llevan a un sistema de verlos y de intentar buscar soluciones y se generan 4 pilares en torno a ese desarrollo. Primero, la seguridad, lo vimos, ya no podemos perder la memoria con respecto a lo que ocurrió. Autonomía es algo que desde al menos el tiempo que yo llevo relacionado con los problemas urbanos de San Juan Bautista se ha querido tender a ello, ha sido difícil consolidarlo. La identidad local, algo que se puede llegar a perder, muy importante, y todos esos factores son también de sustentabilidad y obviamente el medio ambiente que los engloba a todos y que no podemos tener soluciones de seguridad si no están de acuerdo al medio ambiente, lo mismo que autonomía, etc. Es una manera óptima de abordar un problema urbano, un problema que es complejo. Aquí vemos, ya nos estamos introduciendo en lo que es esta iniciativa Juan Fernández Sostenible. Vemos de alguna manera, aquí estamos sujetos en el centro poblado. Este es un límite que es bastante virtual, a pesar de que el plan regulador lo define en ciertas cuotas, 150 en algunas partes, 100 en otras partes. La idea es no crecer, no seguir aumentando eso, pero sin embargo, todo lo que ocurre en el parque nos influye directamente. Todo lo que ocurre en el borde costero, de alguna manera, es un riesgo latente. Por lo tanto, nosotros estamos entre dos potenciales peligros, que son los deslizamientos de tierra y los tsunamis. ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo en el tiempo? Un esquema de absorción de agua tradicional permite que los árboles generen una reacción que se llama evapotranspiración, que de alguna manera luego de retener el agua son capaces de deshacerse de ella, pero no llega a la superficie. Los follajes en ese sentido son capaces de interceptar las aguas lluvias y existe un relativo equilibrio en términos de lo que es aguas superficiales, aguas intermedias y aguas más profundas. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a ponerle sellos a la superficie, empezamos a tener problemas que tienen que ver con el desarrollo, empezamos a tener problemas como los que vemos, que son las calles a veces anegadas o el barro, porque básicamente no nos hemos preocupado de normalizar la situación de drenaje, por ejemplo, que viene naturalmente. Entonces, alternativas que se empiezan a ver en la arquitectura, por ejemplo, el tema de los techos verdes, de alguna manera igualar la situación que ocurriría con un árbol que capta las aguas lluvias. Lo mismo estamos haciendo con los techos verdes y podemos llegar a un equilibrio mucho mayor. Esa es solamente una de las soluciones. Somos capaces de absorber las aguas lluvias, somos capaces de aislar térmicamente las estructuras, es decir, no cuesta tanto, por ejemplo, climatizar una estructura porque no hemos perdido todo nuestro calor por el techo, por ejemplo. O, por ejemplo, también tenemos la creación de hábitats y ecosistemas, que es como una especie de externalidad positiva en torno a esa técnica, donde empezamos a ver otros animales, pájaros, etc. Empiezan a llegar a estos jardines de alguna manera de techumbre. Otras alternativas que pueden solucionar el desafío que vimos antes, hablamos de erosión, la revegetación de estas laderas con pastos nativos. Hoy día estuvimos en Vaquería, existe ese pasto nativo, lo vemos en terreno. No es quizás fácil reinstaurarlo, pero es un proyecto factible. El control de las lluvias, de aguas lluvias e inundación, ya lo vimos. Podríamos solucionar el tema, por ejemplo, del barro, y de alguna manera la gestión de aguas lluvias sería bastante más, junto con otras técnicas, bastante más agradable, más cómoda. Y obviamente tenderíamos a la mitigación de deslizamientos de tierra. Otras técnicas,
biofiltración de agua lluvia. ¿Cómo funciona esto? En nuestras escorrentías, que son los cursos de agua, empezamos a ver tratamientos de tecnología. Aquí tenemos también elementos que retienen el agua, que le quitan velocidad y que permiten que el agua no solamente baje filtrada, prefiltrada, sino que además se pueda evaporar y eso disminuye el volumen de agua que nosotros estamos entregando. Protección de recursos acuáticos. Obviamente la calidad del agua hoy día sabemos que no es buena. Se escucha gente, yo he escuchado al menos en conversaciones que me dicen, uy, hoy día es que el agua tiene más gusto a cloro que otro, o el agua sale turbia, etc. Y la protección del recurso acuático, sabemos que la biofiltración o la filtración en general del agua permite entregar agua menos turbia. La turbiedad del agua afecta a los ecosistemas acuáticos y después vamos a ver en qué sentido. Otras alternativas, estamos hablando aquí de lo que se llaman humedales construidos. ¿Cómo funciona esto? De la misma manera, muy similar a lo que hablamos antes, entra el agua con sedimento, etc. y se va filtrando en distintas piscinas junto con la ayuda de vegetación. Finalmente entregamos un agua bastante más limpia, un agua que no necesariamente se puede tomar, pero aquí lo vemos en esta imagen. Vamos a ver otra imagen donde se ve un poquito mejor, pero sin embargo entregamos esa agua mucho más limpia y sin sedimentos. Este es un estudio que habla de la relación entre la turbiedad del agua en el tiempo para los ecosistemas, en este caso acuáticos, en este caso puntual, en el de los peces. Los peces con la turbiedad del agua en el tiempo empiezan a tener estrés, empiezan a tener problemas o empiezan a presentar disminución de su intención de comer. Finalmente empiezan a decrecer su capacidad de crecimiento y desarrollo y terminan por morir. Joven, perdone que le interrumpa. Sí. Sobre el agua, Sí. acá hay bastante escasez de agua, porque antes había mucha agua en los esteros. Hay dos personas que vemos acá, que es la señora Ana Paredes, y yo hace 40 años, en la casa que yo vivo, que es cerca de la aeronáutica, el agua llegaba por acequia. Ya. Llegaba por acequia y bastante lejos de la quebrada donde vivo yo. Ahora yo puse una manguera el mes pasado, que estábamos en septiembre, no fue capaz de llegar el agua, la manguera sí, no es capaz, el estero que hay en la quebrada, de llenar. ¿Por qué? Porque el bosque exótico se está secando el agua, y es bastante preocupante. Exacto. Por eso que no solamente el agua que nosotros tomamos, sino que la forma que nosotros tenemos de usar el agua en el sector urbano. Hoy día yo conversaba con don Iván Leiva, me decía que el agua que se gasta hoy día equivale a una población de 1.400 personas. Por lo tanto estamos perdiendo la mitad del agua. Entonces no puede ser. La gestión de esa agua tiene que ser mejor. Aquí vamos a ver un poco algunos ejemplos. Gracias por el comentario. Vamos a ver un ejemplo de una isla que está en el archipiélago de Hawái, se llama Kauai. Es la más antigua y más erosionada de las principales islas de Hawái. El monte que vemos aquí en el centro, este monte es el monte Waialeale y en su centro es uno de los lugares más húmedos de la Tierra. Y la erosión por escorrentías superficiales e inundaciones son muy comunes, horadando profundas grietas y transportando sedimentos hacia la costa. No es distinto de los problemas que tenemos acá. Tenemos otro monte, sin embargo. ¿Qué han hecho ellos? Han hecho de esta situación geográfica una oportunidad. Se han dado cuenta que ellos necesitan empezar a consumir sus propios alimentos, han hecho negocio a partir de esto, han podido ir gestionando su agua e irrigando el borde costero de manera de poder cultivar sus propios alimentos. Lo que vemos a la derecha es una imagen de un proyecto, de una iniciativa en Portland, Oregon, donde por el hecho de que comer local es más sustentable, porque nosotros estamos disminuyendo todos los ciclos, ya sea de transporte, estamos además probablemente en ese caso y en este caso también haciendo cultivos orgánicos, por lo tanto ya no tenemos pesticidas, no estamos comprando una cadena de elementos, de variables que nos llevan al final a tener un tomate. Ellos han logrado sus campañas donde de alguna manera lo que promueven es comer local, y eso es algo que también es completamente recomendable en esta comunidad. ¿Qué empieza a pasar con proyectos como este? Empieza a haber cooperación de la comunidad. En este caso esta es lo que se llama una cooperativa, donde trabajan ciertas personas. Eso genera también oportunidades de trabajo y de venta de estos mismos productos.
también sumado a otras alternativas como por ejemplo la artesanía local, que también promueve lo sustentable. ¿Con qué nos encontramos? Con la posibilidad de equilibrar el ciclo de los alimentos, como decía antes. Otras alternativas que también serían posibles aquí en San Juan Bautista, nosotros recibimos mucho alimento que sería imposible nosotros digamos, de elaborar o de alguna manera de cultivar aquí, pero que son de consumo. Por ejemplo, el arroz normalmente nos llega en bolsas de kilo, qué sé yo. La alternativa de empezar a hacer comercio de estos alimentos a granel y que la gente pudiera comprar lo que necesita, pudiera haber también no sé si sería con incentivos municipales o qué sé yo, pero aquí vemos una persona que fue capaz de también ponerse un poquito más innovador y eliminar el uso, por ejemplo, de las bolsas plásticas en la compra de sus alimentos. No es nada muy complicado, simplemente reordenar el naipe. Esto sí es un poquito diferente, requiere de algo más de tecnología, pero este es podríamos llamarlo un inodoro compostaje como de lujo. Hay otras alternativas mucho más baratas, no es una tecnología nueva, una tecnología que se ha utilizado por cientos de años, simplemente hemos optado a nivel urbano por lo que son los sistemas sanitarios más tradicionales, como el que vemos aquí, donde funciona con agua corriente de las altas cumbres, etc. Vamos descargando nosotros nuestros desechos, pasan a tratamiento, es todo un sistema muy complejo, versus la alternativa del inodoro de compostaje que nos permite cerrar el ciclo de los desechos, efectuar por supuesto un alto nivel o quizás un importante nivel de disciplina de parte del usuario, pero que puede después generar ciertas cadenas de colaboración, por ejemplo, con el mismo campo orgánico, donde se le entrega este producto, incluso se puede llegar a comerciar, y esa gente en el campo orgánico lo usa para la fertilización de sus propios productos. Esta es una alternativa, un ejemplo que se ve en baños públicos en Suecia. No es algo que sea de mal gusto, ni es algo que no esté aceptado por esa comunidad. Es una cosa de costumbre. Otras alternativas en términos de la utilización de los desechos, el tema del biodiesel. Aquí vemos un letrero de gente que dice: nosotros recolectamos el aceite de su restaurante para generar biocombustible, ayuda a la tierra. Han habido algunos proyectos, por ejemplo, desarrollados por la gente de McDonald's, con el alto nivel de aceite que usan, donde ellos mismos entregan el aceite filtrado y eso se puede usar en motores diésel. Para algunos que no sepan, el motor diésel fue diseñado para funcionar con aceites, pueden ser aceites de palma, aceites en este caso de maravilla, etc. Pero se ha optado por utilizar el petróleo. A pesar de eso, hoy día se está tendiendo a la utilización de biodiesel a través de, en algunos casos, motores más antiguos, la conversión de esos motores. En otros casos son motores que permiten el uso de ese biodiesel. Casos exitosos: en este caso vemos Buenos Aires, Argentina, una embarcación de turismo. En la capital lo que hizo fue armar una campaña donde recolectaron en el barrio donde ellos funcionan, casa por casa, todos los desechos de aceite y los filtraron y los convirtieron en la primera, de alguna manera, ¿cómo decirlo?, embarcación turística en ese sector que funciona a biodiesel. Es algo súper atractivo también desde el punto de vista de la venta y de la recepción de los clientes. Y por otro lado vemos un caso que es más funcional, el caso de Villa Soledad en el Amazonas brasilero, donde a través de, como dije yo, de una unidad de conversión, lograron ellos, esta es una comunidad de 700 personas, similar a la que tenemos nosotros aquí en San Juan Bautista, lograron funcionar y generar electricidad a partir de su generador funcionando con biodiesel, que no solamente es aceite recuperado de los usuarios, sino que además ellos fueron capaces de generar su propia economía local, sacando aceite de palma que ellos mismos son capaces de cultivar en su sector del Amazonas. Pasamos ya a algo más puntual, ya pasamos de los conceptos generales de recursos y nos metemos en el tema de planificación urbana sostenible. Tradicionalmente la planificación urbana se ha hecho cargo de tres elementos, que son la organización del territorio, las actividades productivas que se llevan a cabo y la estética del medio construido. Eso es como lo que nosotros entenderíamos por
planificación urbana. Sin embargo, y asumiendo todas las ideas de ecología urbana que hablamos antes, que son algunas son alternativas, etcétera, puestas en práctica más medidas de mitigación de desastres naturales, lo hablamos al principio, que es algo nuevo para la planificación urbana, pero es algo de lo que se tienen que hacer cargo los planificadores, no pueden saltarse ese tema hoy día, sobre todo en áreas costeras. Desastres naturales pueden ser muchos, pero en las áreas costeras el tema del tsunami, y no solamente del tsunami, sino que del cambio de nivel del mar en Estados Unidos, en San Francisco, en Nueva York, en todas las ciudades costeras, se están tomando medidas, se están haciendo barreras costeras, etc. Es algo que se está tomando muy en serio, no por el tsunami, sino que por el cambio climático del que hablábamos más temprano. Esta suma de técnicas o de tácticas y prácticas, como hablábamos más temprano, nos da la posibilidad de poner en práctica el concepto o este sistema de generar seguridad, autonomía, identidad y ocuparnos del medio ambiente en San Juan Bautista. Es una nueva forma de pensar el hábitat insular, eso está claro, pero también es una base para la sustentabilidad del archipiélago. La idea es no tenerle miedo al cambio, tampoco tenerle miedo a equivocarnos. Aquí vemos una imagen de lo que podría ser la gestión del borde costero. Desde el punto de vista de esta iniciativa en particular, lo que nosotros pensamos es que de aquí en adelante estamos enfrentándonos a no solamente a la reconstrucción de San Juan Bautista, sino que también a su consolidación urbana. Ya, como sabemos, no podemos seguir creciendo, de alguna manera vamos a tener que generar formas distintas de abordar el problema de la población. Pero nos vamos a meter particularmente en el tema del borde. Existen distintas técnicas, por ejemplo los arrecifes artificiales, una forma de absorber el oleaje, otra forma también de absorber el impacto, en forma también a veces conjunta entre un muro costero resistente y lo que se llaman los bosques construidos o bosques costeros, y finalmente estructuras que permitan de alguna manera esta resiliencia de la que nosotros hablamos, que si bien se pueden afectar por estos desastres naturales, pueden resistir en algunas áreas de las estructuras. Por ejemplo, post-tsunami en Indonesia, MIT decidió que iban a desarrollar una casa que fuera capaz de resistir estos problemas, y lo que hicieron fue una casa que tenía núcleos duros en todo lo que son las instalaciones, de manera que al pasar, por ejemplo, un tsunami, la gente puede volver a reconstruir, pero en torno a un sistema sanitario aún en funcionamiento. Por lo tanto, estas son alternativas y gestiones que se pueden hacer antes de eso en mitigación. ¿Cuál es el fenómeno que ocurre en el momento del tsunami? Cuando hay barreras costeras y cuando no las hay. Cuando no las hay, existen dos fuerzas importantes que son la del impacto de la ola y por otro lado la capacidad de inundación que tiene esa ola. Cuando nosotros tenemos barreras costeras, nosotros somos capaces de mitigar el impacto y como resultado de eso, la inundación de esa ola es muchísimo menor. Vamos a ver algunos índices más temprano. Más tarde, perdón. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con la oportunidad o quizás casi la obligación de repensar nuestra capacidad de resiliencia. Claramente no lo habíamos pensado. Otras culturas, otros lugares geográficos lo han hecho, lo han pensado, ha sido exitoso. Japón en el año 1600, hace 400 años, este pueblo, Enoki Beach en Japón, que es un pueblo agrícola, pero también tiene áreas de asentamientos humanos, decidieron armar un colchón verde que los pudiera aislar tanto de los desastres naturales que pudieran venir. Estamos hablando de una superficie eminentemente plana. Y además les permitió a ellos protegerse de los vientos salinos en sus cultivos. Por lo tanto, ellos sí dicen, ok, nosotros vamos a vivir sin la vista, pero vamos a vivir seguros. Otra alternativa que se ve también en Japón, a partir que nos atañe a nosotros, a partir del terremoto del año 1960, ellos reciben un tsunami, en este caso un teletsunami, que destruye gran parte de sus áreas costeras. En la localidad de Namihita Beach, en Japón, se decide construir un muro costero, un poco como lo que veíamos en el esquema anterior, de 4 metros, con árboles que ya han crecido hasta los 30 metros, y en este caso es un área un poquito más angosta, pero el promedio de ancho de esta solución es de 50 metros. Otros lugares, en Hawái, esto es en los años 70, se decide hacer un parque costero
que también incorpora otra idea, que no solamente la barrera física, sino que también el distanciamiento desde el borde costero, que es una alternativa bastante buena. Sí, obviamente cambia un poco lo que son digamos, la demanda por los bordes costeros, porque simplemente se genera aquí ley que no te permite construir en ese sector por una situación de riesgo, pero por otro lado empiezan a aparecer soluciones creativas de playas y de uso. No se evita el goce y uso de ese sector, sino que lo que se hace es que no se permite la construcción de viviendas de habitación. Con soluciones también a veces bastante bonitas, bastante estéticamente aceptables. Esto es un muro costero que yo no veo por qué no, por ejemplo, podría aparecer en el borde costero de San Juan Bautista. Llegamos al 2100, post-tsunami, en procesos de consolidación urbana de otros sectores del borde costero, en este caso continental. Nos encontramos con Dichato, increíblemente de alguna manera afectado por el tsunami. Y estas ya son las propuestas que en agosto de este año, hace muy poco, publica el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Dichato decide hacer, como hablábamos antes, un parque donde retranquea su desarrollo y de alguna manera permite que aquí se desarrollen actividades ya sea turísticas o de alguna manera de recreación, etc., pero revitalizando este borde costero a través de un parque, no a través de construcción. Lo mismo decide hacer el plan de desarrollo de Talcahuano, donde también existe lo que se llama el Parque Tsunami, lo mismo en este caso, retranqueo, áreas verdes y de alguna manera se mitiga el riesgo en el borde costero. Otra solución del mismo documento del Ministerio de Obras, de Vivienda y Urbanismo, Constitución, también muy devastado. Aquí vemos una foto post-tsunami. Y por otro lado, aquí vemos la proposición que hace una empresa internacional de ingeniería que se llama ARUP, junto con arquitectos chilenos de la oficina Elemental, que es lo que ellos llaman un do tank y no un think tank. Son gente que va a la práctica y que han estado muy involucrados con el tema de erradicación de campamentos en Chile. Ellos llegan a una solución que es bastante más sistémica, como habíamos hablado antes. Ellos no solo se encargan del borde costero, sino que también de las aguas lluvias, por el potencial que una gestión alternativa de ellas puede tener, en este caso aguas lluvias urbanas, con un punto de acopio de esa agua, por ejemplo, pero también con áreas verdes en todo lo que es el borde. Aquí vamos a ver una imagen de lo que es, por favor, al lado izquierdo, de lo que es Constitución en ese plan. De nuevo, lo que se hace es de alguna manera abandonar el desarrollo urbano más intenso en el borde, generar parques costeros, pero no sin tener la capacidad de revitalizar ese borde costero. Son lugares donde la idea es que, de alguna manera la propuesta es que se reutilicen y que se utilicen en forma comunitaria. Pero lo más importante es que el proyecto Parque Fluvial del Maule permitirá disminuir drásticamente la ocurrencia de inundaciones. Frente a un maremoto, reduciría entre 23 y 28% la altura de la inundación. Hablamos delante de lo que era la inundación. Entre el 34 y el 41% de la velocidad de la ola, del impacto de esa ola. Es bastante significativo. Por lo tanto, de nuevo, repensar nuestra capacidad de resiliencia es algo que es una tarea para nosotros en esta nueva visión de San Juan Bautista como oportunidad de recuperación. Aquí vemos dos esquemas. Este es San Juan Bautista, este es el límite urbano, hacia aquí es parque. Esto es como el plan regulador ha definido lo que es el desarrollo de estructuras, y toda esta parte que ustedes ven entre ese límite rojo y el límite morado son áreas de recreación, pero que hoy día lo que más vemos es un colchón verde, una especie de cinturón verde que permite protección y también por otro lado otorga el recurso maderero. Lo que hemos visto antes del tsunami es una gran importancia en el borde en términos de las construcciones. Las construcciones más importantes de San Juan Bautista estaban en el borde, por supuesto fueron las que más se vieron afectadas, y algunas de ellas muy importantes en un caso de alguna manera de recuperación de gran velocidad. No fue posible, por ejemplo, tener una municipalidad donde se pudiera albergar la gente, una escuela, porque lamentablemente se fueron. Pero en una alternativa que tenemos hoy, tenemos que empezar a pensar en cómo descentralizamos este sector que tiene
alto riesgo de inundaciones para llevarlo a un desarrollo de subcentros donde pudiéramos generar la posibilidad de barrios y también quizás de llevar algunas, no necesariamente de las instituciones públicas aquí, pero sí un poco más alejado de lo que es el borde costero. Otro desafío grande que tenemos, como hablamos más temprano, es el déficit de espacio urbanizable. Hoy día vemos que las viviendas tienen un distanciamiento bastante importante en algunos sectores, donde existen predios más grandes, otros de alguna manera familias comparten estos predios, pero no se da de alguna manera no se dan espacios colectivos que no sean en el espacio público, que evidentemente en este asentamiento humano es la calle. Pero existen alternativas de alguna manera de reagrupamiento o de economías de escala o de alguna manera del beneficio de poderse agrupar en territorios similares, pero por ejemplo compartiendo recursos, como en este caso podría ser lo que hablábamos antes de las cosechas o de jardines orgánicos. Se habla de baja altura y mayor densidad, y se habla también, como dije antes, de una redistribución y flexibilidad de hábitos. No es fácil acostumbrarse a tener espacios comunitarios, sin embargo el beneficio que uno puede tener es importante. Este es un proyecto en Francia, donde ustedes pueden empezar a ver que la gestión de aguas lluvias y de alguna manera el compartir espacios tiene un beneficio importante. La generación de barrios es algo que nosotros aquí en San Juan Bautista no vemos en forma muy repetida. Por lo tanto, repensar nuestros espacios colectivos es la tarea respecto a ese tema. Otro tema es las tipologías locales. Utilizar ahí está tu casa, ¿no? O sea, esa casa está donde está la tuya ahora. Construcción de la identidad cultural y la arquitectura como vehículo de esa construcción. Esta casa, a mí particularmente me parece que es el paradigma de lo que podría ser la casa isleña, con el uso de los materiales, con de alguna manera el uso de la piedra, de la madera y el entorno, apropiándose un poco de ella. Es algo que a mí me parece que es un equilibrio bastante importante en términos de lo que es la imagen urbana de San Juan Bautista. Es de una escala menor, es cierto, pero esto es repetible en otras escalas. También el uso de la piedra en sectores urbanos, sin embargo, lo que vemos aquí es que no está bastante vitalizado los bordes de las calles, por lo tanto quizás ahí tenemos una tarea, utilizar los materiales, pero también de una forma en que haya más interacción entre la gente. Vamos a ver más adelante algunas soluciones y vimos algunos como los biofiltros, en este caso un biofiltro natural, donde tenemos agua cayendo y lo que está pasando aquí es que empiezan a crecer en forma espontánea vegetación. Sin embargo, no es técnicamente un biofiltro, no tenemos mediciones de si esto efectivamente está filtrando el agua o no, no sabemos si el sedimento del fondo de este mismo canal está llegando hasta el borde o no. Algo que podríamos quizás, utilizando ya un elemento que ya es parte de lo que es el paisaje urbano, quizás poderlo llevar a una técnica un poco más depurada. Este es un puente que encontramos no muy lejos de acá. A mí me pareció, y creo que a varios de esta comunidad les parece que es también un paradigma un poco de la utilización de los elementos locales, con una imagen bastante local, poco sofisticada, pero que también genera una calidad espacial importante. Entonces, quizás podemos ir definiendo tipologías que se pueden ir repitiendo, como por ejemplo en este caso los puentes que vamos a necesitar. Otra situación que ocurre como sistema también es la relación o reintegración de los recursos. Hoy día estamos un poquito separados entre lo que es el área urbanizada, el parque y la agricultura. La idea sería que estos se pudieran integrar y pudiéramos generar un espacio mucho más rico y también nos pudiéramos lograr desafíos como por ejemplo el de la autonomía en los alimentos. Pero también está el tema de la gestión de aguas lluvias, que lo hablábamos más temprano. Aquí vemos un caso en Malmö, en el norte de Europa, donde la gestión de aguas lluvias se hace de alguna manera, se socializa y lo que se crea son puntos de captación de agua con biofiltración por canales abiertos. En este caso lo vemos un poquito más concreto. Por lo tanto, el agua lluvia no molesta, sino que al contrario se convierte en un evento dentro de lo que son los recorridos urbanos.
Vimos delante las calas en la pólvora, no muy distinto a esto, la diferencia es que las calas ya están. En este sentido, este es un proyecto que está en la mitad de la ciudad y lo que se ha hecho es que se ha integrado la naturaleza dentro de lo que es el espacio comunitario, hablamos delante también de los espacios colectivos, pero con tecnología asociada a ellos también. Una gran oportunidad. Otro caso de lo mismo en Seattle, en Estados Unidos. Francia, aquí vemos un desarrollo de vivienda colectiva donde podemos encontrar altos espacios que se comparten. Se comparte también la gestión de aguas lluvias y por otro lado tienen la capacidad ellos de plantar lo que se podría decir a la vuelta de la esquina. Han sido capaces de generar altos porcentajes de independencia o de autonomía alimenticia, subiendo el estándar también de la calidad de su alimento. No solamente la pueden producir, en estos casos es un poquito más distinto. Ellos pueden ir al supermercado y comprarlo de forma normal. En San Juan Bautista quizás tenemos necesidades de subsistencia un poco más importantes y quizás por eso mismo una obligación de poder generar esos alimentos. Volvemos a San Juan Bautista, que tenemos el sistema de cursos de agua. Los más importantes son los que vemos en morado y la zona que se acaba de poner en rojo es la zona que podríamos definir de riesgo en la cuota 20. Ojalá, digamos, la recomendación es no tener estructuras que no tengan que ver, por ejemplo, con las actividades marítimas, ojalá las productivas, y las que hay se recomienda que sean especiales. Y después de mirar todas estas alternativas, todas estas posibilidades que nos da las visiones de desarrollo urbano sustentable, aquí yo les presento una especie como de amalgama de todas esas alternativas puestos sobre San Juan Bautista. Hay un distanciamiento de las estructuras más importantes, se mantienen solamente las que requieren estar como zona productiva en la costa, como son por ejemplo las estructuras que tienen que ver con la pesca. Eventualmente se podría mantener alguna que tenga que ver con la administración del recurso costero, como es la gobernación marítima o capitanía de puerto, pero empiezan a aparecer el tema del bosque y muro costero para la mitigación de tsunami en el borde, empieza a aparecer el tratamiento de aguas grises que desde arriba se biofiltra y se lleva a puntos de captación. Empieza a aparecer un parque temático donde hay un huerto orgánico que perfectamente se podría administrar a través de una cooperativa o una concesión para poder ir aumentando la capacidad de consumo o de generación para el consumo local. La captura y drenaje de aguas lluvias, ya lo hablamos, en estos edificios y en varios más que son los edificios más institucionales, y también las viviendas porque tienen más recursos, pero también las viviendas podrían tenerlo. Y finalmente el tratamiento domiciliario de aguas negras por inodoro compostaje, que es lo que ya hablamos, ojalá se pudiera masificar el uso. En mayo de este año apareció este reportaje en el Mercurio. Me preguntaron algunas cosas, yo hablé de la importancia del agua, hablé de la importancia de prácticamente todo lo que está acá. También está aquí nuestro querido concejal López aquí abajo, pero lo que a mí me llama la atención es el título de este reportaje, que dice Desarrollo Sustentable es el diseño de la reconstrucción de Juan Fernández. Suena muy bonito. Yo espero que de aquí a 10 años podamos decir efectivamente eso es lo que pasó. Creo que al menos para el que lo necesite yo se lo puedo enviar, al menos en este artículo en particular no hay una visión sistémica. Lamentablemente la sustentabilidad es algo que no se entiende por todo el mundo de la misma manera. No todo el mundo le incorpora todos los elementos que se necesitan, de energía, de la alimentación. Incluso hay elementos que yo no he incluido aquí, como por ejemplo la salud y temas que tienen que ver más con lo social. Yo me traté de quedar en lo más urbano. Pero yo lo quiero dejar con esta imagen y ojalá entre todos podamos aunar de alguna manera lo que significa estos conceptos y poderlos de alguna manera incorporar y también de alguna manera transmitir a los demás, a los que no están aquí hoy día, si les parece, y poder seguir conversando de estos temas en el futuro. Así que les agradezco por venir y ojalá podamos seguir conversando. Para este diseño de cierre
¿hicieron algún levantamiento por parte de la comunidad de información, así como si ellos requieren o están de acuerdo con este diseño de un No, campo? no, este no es un diseño. Esto lo que es, en el fondo, es un potencial de tecnología y de tendencias que te llevan hacia una posibilidad de mejor calidad de vida. Pero no hay un diseño. Cuando yo te muestro la imagen final, eso es una especie como de... es como meter todos los elementos de los que yo hablé primero en una juguera y te sale eso. Pero no es un diseño. Si tú te fijas, no hay un edificio, no está la municipalidad, son alternativas. Yo pienso, igual que tú, como dije al principio, que como el elemento más importante de la sostenibilidad es la comunidad, esto debería salir de discusiones. No sale de la cabeza de una persona. Yo también quería hacerte una consulta con respecto a lo que fue tu primera parte de la presentación. Las tecnologías que se aplican en esa sustentabilidad son muy caros. Porque a veces la son tecnología ¿cómo se llama? Por ejemplo, el inodoro de compostaje, Sí. no sé si es algo barato. Hay distintos estándares, porque hay algunos sistemas en que los puedes hacer tú mismo. Por muy bajo costo, a un costo, por ejemplo, de $300. Tener tu propio es compostaje. que ¿sabes qué? Aquí va mi pregunta en que resulta que, claro, todos soñamos un mundo idílico en que puedes prestar perfectamente todas estas cosas que nos presentan, pero también existe la realidad. Pero realmente sí llega acá. Sí. Entonces, hay una parte que cuánto se llama, que yo veo la presentación, sobre todo la primera parte, no la última, que creo que lo encuentro como más factible, más real, lo veo más plasmado. ¿Lo primero y lo último? Lo último, lo veo más plasmado en Juan Fernández, pero lo primero, como que lo ¿A qué te veo refieres con lo primero? con respecto al compostaje, con respecto a donde había más como te dijera yo, de por medio tecnología de punta de lo que es de... Lo que pasa es que el inodoro de reciclaje, compostaje no es tecnología de punta, es tecnología muy antigua. O sea, tú puedes encontrar un inodoro patentado del año 1870. Es más ocupar en hacer gas butano para... Claro, es una cuestión que simplemente cuando tú tienes agua corriente vas a utilizar eso, porque lo tienes a destajo. Pero cuando tú no tienes agua, y tú estás además contaminando tu agua, digamos, local, porque se te están rebalsando los pozos negros, hay que pensar en alternativas. Yo no estoy seguro que sea más caro, porque básicamente tu costo inicial es uno, pero tu mantención es bastante baja. Tú ya no tenés que estar pagando el agua por tirar la cadena, por ejemplo, pero te requiere de una disciplina importante donde tú tienes que estar administrando tus propios desechos. Hay gente que a lo mejor no va a querer hacer eso, por ejemplo. Pero desde el punto de vista tecnológico también depende. Si uno puede comprar un inodoro con compostaje de $800 o puede hacérselo uno mismo afuera de tu casa por 300. Depende de lo que uno quiera. Te compré el primero y el otro lo copias tú. La visión que uno tenga también para hacer las cosas. Y otra alternativa que hay, perdona, es esto se plantea como un modelo. Entonces, al plantearse como un modelo especial, esto siempre te permite la idea o la posibilidad de ir a presentar proyectos pilotos, conseguir fondos. Es el tema. Y que hubiera gente que estuviera dispuesta a ponerlo en su casa, a ponerlo en el patio de su casa y probar. Y esa experiencia empezar a replicarla con otra gente, pero es una cuestión de tiempo. Pero ese tema se da, ese tema de que este tipo de, bueno, tú lo explicaste varias veces, este tipo de sostenibilidad o sustentabilidad es bastante aprobado a nivel mundial, entonces es más fácil también buscar recursos como para poder acceder a este tipo de tecnología. A mí me encantó el techo verde. Claro. ¿Cómo, bueno, tú que eres arquitecto, cuál es la ciencia para poder, me Hay encantaría hacer distintos una estándares. Yo, por ejemplo, acabo de terminar con una oficina que está haciendo consultoría. Porque vos tenés un huerto en mi techo, así que... Claro, la extensión o la ampliación de la clínica Las Condes, en Santiago. Y ahí pusimos unos techos verdes, pero de muy alta tecnología. Puras materias primas importadas. Funciona mejor, pero siempre hay una forma de hacerlo. Vamos artesanal, yo le puedo Vamos instalar un artesanal. par de plástico, no No, sé. yo no te recomendaría tirarte así como con cualquier cosa porque Porque no va a ser exitoso en el tiempo. Hay un Ya. tema Claro, durabilidad. de Madera, ¿no? administrar la humedad, de cómo eso también
tú no quieres que filtre abajo en tu techo, entonces tienes que impermeabilizar, qué utilizar, pero hay alternativas siempre, una artesanal, que en el fondo te da las mismas condiciones, pero obviamente quizás hay que cambiarlo en 5 años, cosa que otro, uno más caro lo La definitiva sería concreto. ¿Perdón? La definitiva sería de un techo concreto y encima de eso. No necesariamente, no, tú puedes impermeabilizar un techo metálico. No es necesariamente. La impermeabilización significa una membrana que te deja completamente estanco. Incluso el tema térmico es una alternativa buena que te da como externalidad el techo verde, que es más que nada para captar lluvia. Pero menos calor. ¿Tuviste oportunidad de presentar este trabajo tuyo a las autoridades, por ejemplo, locales? Sí, esta es la tercera reunión del día. La primera fue con los niños, que son fundamentales. La segunda fue con el alcalde, todo su plana mayor, digamos, más los guardaparques y la gente del SAC. Porque muchos de los datos, detalles, si es que se pueden implementar individualmente, cada uno en su hogar, por ejemplo, el tema de cada uno de si quiere o no quiere implementarlo. Claro. Seguramente que es una lejos mejor opción, Claro. o sea, una situación mundial. Pero los temas que abarcan a un tema de gobierno local para poder implementarlo, como el tema de retención del agua y lluvia, que se pudiesen drenar, que se biofiltros, ya un tema ya que se escapa a la individualidad de mi terreno, o sea, es un tema local, de gobierno local, de tomar decisiones. Entonces, por eso me pregunta era si lo habían visto y que le hayan comentado. Sí, lo vieron y no hubo una recomendación. Lo que sí hubo fue un mensaje claro de que había gente encargada del tema de planificación y en el fondo hay oficinas hoy día que están trabajando con la municipalidad. Yo personalmente no me consta que estén viendo estos temas. Entonces lo único que se puede hacer es que ustedes, y es uno de los objetivos de esta presentación, que ya saben lo que está disponible. Y ahora hay que empezar a pedir. Lo digo porque hace 20 años, no sé, 15 años atrás, llegó un amigo acá a hacer su tesis y hizo todo un estudio con el tema de la basura. Entonces entregó un tremendo cierre al municipio, 15 años después sigue estando el mismo vertedero donde está. Yo 11 años que no es peor. Entonces un poco desmotivante, por cierto, no, te entiendo. ¿cachai? O sea, puta, es muy buena idea, en muchos buenos casos que se puede implementar en la isla considerando los frentes que es, pero desgraciadamente siempre tengo el mismo tope, que la gente y los entes pertinentes, que tienen que tomar las decisiones, no lo hacen. Entonces, como... No, yo te entiendo perfecto y es frustrante para mí también, porque yo es la primera vez que vengo para acá y hay cosas que yo veo que tampoco han cambiado, pero por otro lado, yo creo que estamos igual. Antes de esta reunión, estábamos en una situación donde a lo mejor no habíamos tenido esta conversación y ustedes no conocían ciertas tecnologías que ahora a lo mejor pueden tener una aspiración, ¿te fijáis? Y no solucionan los problemas. Y de hecho el objetivo de esto nunca ha sido por solucionar. Por ejemplo, Alicia. ¿Perdón? Como Alicia. Por eso lo puse. ¿Te fijáis? Es importante no avanzar. Creo que Antonio Machado dice todo lo contrario que dijo ahí. Así se cambia el altar. Pero lo único que yo les puedo entregar es eso. Ojalá podamos seguir trabajando. Sería súper interesante poder ir trabajando con prototipos de estos modelos y empezar a utilizarlos y que aparezcan en el área urbana y que miembros de la comunidad se hagan cargo de eso. Como dice Germán, nosotros podemos adoptarlo a modo personal. Si el municipio no quiere hacerlo, bueno, yo lo puedo hacer en mi casa si quiero hacerlo porque me encantó. Y eso que sean réplicas para que el día de mañana el vecino diga, resulta, me gustó, se ve bonito. Claro. El tema de la gestión de agua y lluvia es una gestión alternativa. Normalmente lo que seguramente haría una persona que piensa como digamos el estándar de la gente para decir ok, tratamiento de agua, vamos a entubar todo y al final vaya a tirar agua con sedimento al mar. Claro. Entonces, si no hay una visión sistémica, por eso que la idea es hablar de este cambio transformador y la idea sistémica, no vamos a solucionar los problemas en forma integrada, sino que va a ir solucionando problemas de uno y finalmente generar otro. Entonces, yo creo que lo único que podemos hacer ahora, o por lo menos yo puedo hacer, es entregarle esta información y ustedes lo usen lo mejor posible. Claro, el objetivo principal del ciclo de presentaciones que se ha hecho es más que nada bajar un poquitito la ampolleta y decir, mira, tenemos esta gama de posibilidades y se puede. Y lo que nos hemos ido dando cuenta es que yo creo que esto se podría dividir en dos, como lo planteó Germán. Uno, que es el apoyo que se le tiene que brindar a la idea propia, a la persona individual. Y otra cosa que tiene que ver con el municipio, que ya sabemos que son cosas
un poco más lenta, más larga, pero que también hay que seguir linchando porque es como el contexto general de donde vivimos. Entonces yo creo que el apoyo y el enfoque que nosotros deberíamos darle como equipo, porque esto también es como un sondeo para saber qué está pensando la gente, cuánto sabe de sustentabilidad y realmente si quiere optar a este tipo de modelo de desarrollo, ¿cachai? Entonces, lo que queremos buscar es eso, tener una gama de posibilidades, y si hay gente como tú o hay gente como cualquier persona que quiere implementar, nosotros lo que estamos haciendo es generar un banco de ideas para poder... Porque acá somos muy dados a copiar e imitar las cosas que vemos, que siempre funcionan. Entonces, si alguien lo reivindica, o sea, si alguien lo hace y funciona, Los chicles. ¿cachai? Si es Exacto. Nadie cree en los chicles, funcionó, no se lo quiero hacer. ¿Cachai? Pero depende, porque por ejemplo, Es que no, el ejemplo que tú das del Chile es un ejemplo bien gráfico y puntual. Claro. Pero ¿por qué se llevó a cabo y funcionó acá en la isla? Porque realmente Se necesita. te alivia la vida, ¿cachai? Pero Pero sin se embargo sí. se hizo una campaña acá en la isla grande, donde con el asunto de tener la basura, habían basureros verdes, amarillos y rojos, y se hizo una campaña grande. ¿Qué sirvió eso? Para que la gente que es floja tuviera basurero nuevo en sus casas. Y no sirvió más que nada más que eso. La campaña duró, o sea, el incentivo duró como un mes y después, no, mucha pena. Bueno, Sí, pero yo le niego algo que sea, no sirvió a lo mejor, que sea, vamos a andar fondo general, busca el final del hilo, suponte. No funcionó porque no lo implementaron por otro lado, ¿cachai? Exacto. Pero sirvió el turismo, mira, aunque no funcionara, hacen reciclaje, el 25% yo creo que de la comunidad clasificó basura. Y la municipalidad tenía que cumplir cierto tipo de requisitos que no lo cumplió y se fue abajo, ¿cachai? Pero por lo menos se hace el intento, ¿cachai? No, si yo hay gente que todavía está en lo mismo. No, si yo, a lo que voy yo, no quiero ser el típico que llega a la reunión y la portilla, sino que a lo que voy yo es que, precisamente tomando las palabras que dijo Germán, aquí lo que se necesita es que la municipalidad adopte medidas como las que dice él y realmente se hagan, porque no sacamos nada como campaña, como te vuelvo a reiterar, la de los tarros, en que fue una muy buena campaña. Yo no quiero ser negativo contigo, pero yo creo que el cambio va más allá a nosotros, o sea, y lo hemos planteado, o sea, nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo, porque ya sabemos que llevamos una cachada de años sin que se solucione el problema de basura, supongo, ¿cachai? Yo, por ejemplo, entonces con cosas chiquititas, sustentabilidad, mira, el Rudy hizo esta cuestión, mira, el pelado Germán puso un baño así, mira, el Felipe se construyó una cuestión así, mira, ellos dos están trabajando en los huertos orgánicos, cállate, ¿cachai? Entonces hay que generar uno mismo, yo creo, yo como personal estoy aburrido ya de que las cosas no resulten, y si yo me creo el cuento, lo voy a hacer yo, y punto. Yo creo que... Yo hace 30 años que hago separación de basura. 30 años. Lo que pasa es que ahora se habla más del tema. Pero hay una cuestión que es súper interesante. Por ejemplo, usted tiene un rol en la comunidad hoy día, que es el rol de alguna manera abastecer el tema agrícola. Bueno, pero es quizás el más preparado. Entonces, si empezamos a encontrar dentro de la misma comunidad lo que se podrían definir como campeones de ciertas metas, yo creo que ustedes se pueden organizar mucho mejor y pueden, por ejemplo, generar comités donde haya un representante de cada tema. A ti, por ejemplo, te puede interesar el tema de los techos verdes y partís como sin saber mucho, pero de aquí a 2 años vas a agachar mucho más y tu experiencia va a ser válida dentro de errores aprendes. Entonces, yo creo que como dice el Chupa, es una alternativa el poderse organizar de forma informal y comunitaria.